Buenas noches. Por favor, he tenido problemas con el audio en mi máquina, por eso quería saber si me están escuchando. Wow. A ver, ¿me escuchan ahora? ¿Ahora se escucha? Buenas noches. Un poquito bajo. Buenas noches. A ver, ahí está mejor. ¿Sí? ¿Ya se escucha? Sí, sí. Sí se, Ya. sí se estaba escuchando. Ah, ya, ya. Muchas gracias. De nada. Bueno, entonces, vamos a ver si es que es posible comenzar una vez. Bueno, esta es una conferencia introductoria para dar a conocer exactamente qué cosa es el Reiki tradicional japonés. Y vamos a dar una idea general en la hora y media que tenemos de tiempo. Y cualquier pregunta, cualquier duda que tengan, me pueden interrumpir en el momento que ustedes consideren necesario. Puede ser por el chat o directamente con el micrófono, ¿no? Bueno, mi nombre es Carlos Damiani, soy instructor de Reiki tradicional japonés. Tengo varios años ya como instructor y como terapeuta. Y bueno, a lo largo de todos estos años en los que he venido haciendo terapias, bueno, he acumulado experiencia y también he sido testigo de algunas cosas muy, muy interesantes que les voy a ir transmitiendo
La idea es hablar sobre experiencias, ¿no? Si les voy a comentar algo que no está relacionado con una experiencia, les voy a decir claramente, ¿no? Que es una teoría o que es algo que me comentó mi maestro, por ejemplo, o cualquier otro terapeuta, compañero en estos casos de las terapias. Ahora, por favor, les pido a ustedes que no me crean lo que yo les voy a decir, por favor. Pero tampoco rechacen. Ya, esto es algo, este tipo de conocimiento es algo que debe quedar en la mente, debe quedar en el corazón y uno debe tenerlo presente, porque siempre la vida nos da la oportunidad de constatar, de verificar aquello que se nos dijo alguna vez, ¿no? Por eso que yo soy muy partidario de este versículo de la Biblia que dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Es muy cierto. Cuando uno se va liberando en base a lo que va conociendo, a lo que va verificando por experiencia propia, uno va soltando un montón de paradigmas, un montón de creencias que constituyen un lastre para el desarrollo personal. Entonces, no me crean, pero tampoco rechacen lo que les voy a decir. Simplemente ténganlo presente, constátenlo con alguna cosa que ustedes conozcan, con su conocimiento, con sus estudios, y luego en la práctica lo pueden ir verificando. Bueno, lo que nos dice la ciencia antigua, ¿no? Las antiguas tradiciones de las más grandes civilizaciones, es que existe una fuerza llamada energía universal. Esta energía universal se lo considera como el elemento unificador de toda la creación, ¿ya? Entonces, ya las antiguas culturas nos daban esta pauta. Ahora, ¿qué cosa es realmente la energía universal desde el punto de vista de la ciencia moderna? Bueno, recuerden ustedes que Einstein, la finalidad de lo que Einstein buscaba en último fin era conocer, desarrollar la teoría del campo unificado. Un solo concepto que iba a explicar todo el universo, todos los fenómenos del universo, se iban a explicar a través simplemente de la teoría del campo unificado. Entonces, si nosotros tomamos en cuenta esta afirmación de Einstein y vemos lo que nos dicen las antiguas civilizaciones, el campo unificado vendría a ser esa energía universal que era conocida en todas las civilizaciones con diferentes nombres, ¿no? Pero que era conocida y que digamos que había personas que tenían la capacidad de mover o manejar esta energía universal para beneficiarse esa persona y beneficiar a otros. Entonces ya tenemos acá una explicación de qué cosa es la llamada energía universal, ¿no? Estamos hablando de la teoría del campo unificado desarrollada por Albert Einstein. A ver un momentito, por favor, quiero cerrar algunas ventanas porque me dice que los recursos de la computadora están bajos. Ya. ¿Qué cosa es el Reiki? El Reiki es un arte de sanación que canaliza la energía universal a través de las manos y otras partes del cuerpo. El Reiki tiene como cualidad, como característica principal, activar los procesos curativos naturales del cuerpo, restaurando el bienestar físico, emocional, mental y espiritual en las personas.
¿Qué cosa quiere decir esto? Que el Reiki no es un proceso milagroso de sanación. El Reiki no sana. El Reiki lo que hace es activar los procesos curativos del cuerpo. Y el cuerpo, a través de esos procesos curativos que recuperan sus niveles normales, se defiende de todos los problemas que pueda tener. ¿Ya? Entonces estamos ya encontrando a una definición bien precisa. El Reiki activa los procesos curativos naturales del cuerpo humano. Entonces, cuando los activa, el cuerpo está en la capacidad de defenderse solo de todas las amenazas que llegan. Estamos hablando también de virus, bacterias, hongos, parásitos, pero simultáneamente estamos hablando de bloqueos emocionales, de ideas obsesivas, problemas mentales y espirituales. La energía universal es canalizada por el terapeuta y entregada al paciente. Entonces, uno cuando trabaja con Reiki, no trabaja con su propia energía. Está entregando una energía que está canalizando, ¿no? Es la energía universal que está expandida por todos lados, lo que todo lo unifica. Esa energía se canaliza a través de un vórtice de energía que se llama el chakra corona. Lo recibimos, baja hasta el chakra corazón, que está en el centro del pecho, y luego va por los brazos y llega a las palmas de las manos. En las palmas de las manos nosotros tenemos unos chakras secundarios que son a través de los cuales la energía sale de nuestro cuerpo e ingresa al cuerpo del paciente. ¿Ya? Entonces es una energía canalizada, no es la energía propia. ¿Qué cosa es el Reiki? El Reiki es un camino espiritual al despertar de la conciencia. Es una terapia no invasiva y está basada en sí misma en el amor incondicional. ¿Qué cosa no es Reiki? No es una religión, no es una secta, no tiene que ver con espiritismo, tampoco es un don especial de pocos. El Reiki es una característica natural del ser humano. La canalización es una característica natural, que en algunos viene muy desarrollada, en otros no, pero es cuestión de desarrollarla. Cuando uno comienza a trabajar en Reiki, comienza a activar esa capacidad y va cada vez aumentando el flujo energético que se canaliza. Cuando nos conectamos con la energía del universo, esta energía nos armoniza y nos sana. ¿Ya? Entonces tenemos acá un aspecto que para mí es muy importante, ¿no? ¿Qué cosa es el Reiki? Es un camino espiritual al despertar de la conciencia. Ese camino espiritual se realiza en gran parte a través del servicio, el servicio a los demás, a través de una terapia no invasiva. Y se fundamenta en el amor incondicional. ¿Qué cosa no es Reiki? No es una religión. No es una secta, no es espiritismo, no es un don que solo corresponda a unas pocas personas. Es un don natural propio de toda la humanidad. ¿Ya? Entonces, por ahí vamos viendo nosotros que tenemos esa capacidad, que hay la posibilidad de incrementarla y que es un instrumento, una herramienta que nos va a servir para ayudar a otras personas. Perfecto. Con una ganancia adicional. Cuando nosotros trabajamos en las terapias de Reiki,
trabajamos en ayudar a los demás, estamos haciendo servicio. Y el servicio es uno de los aspectos principales del camino espiritual al despertar de la conciencia. ¿Por qué? Porque a través del servicio nosotros tenemos experiencias. Encontramos aspectos que normalmente no veríamos nosotros en otra situación, ¿no? Hay experiencias que el ser humano no va a pasar nunca en su vida si no entra a ver determinados aspectos. Por ejemplo, los que son médicos pasan por determinadas experiencias propias de su profesión. Ven cosas increíbles, ven cosas extraordinarias, son testigos del funcionamiento del organismo, de la maravilla de la naturaleza, ¿no? De todo lo que se procesa a través de la naturaleza. Entonces, es una característica, es una experiencia propia que ellos la están vivenciando justamente por haber tomado la decisión de seguir una profesión como la medicina. En el caso del Reiki es igual. Hay experiencias que mucha gente no va a pasar porque no ha escogido este camino. Y son experiencias, como tienen que ver con el universo y tienen que ver con la energía, que todo lo une, son experiencias muy importantes, muy interesantes, que nos van a abrir la mente, nos van a abrir nuestra mentalidad, va a sufrir una ampliación, nuestra visión del mundo va a ser mucho más integral. Vamos a escaparnos de este mundo tridimensional y vamos a ser conscientes, a tomar conciencia que existen otras realidades, otros planos fuera de este, y que no los conocemos porque recién estamos comenzando a trabajar en este nivel. Y además tenemos una ventaja adicional, que cuando trabajamos con la energía universal, esa energía nos armoniza y nos sana, también a nosotros como terapeutas. Entonces ya tenemos otro beneficio adicional, que es un beneficio natural. Todo tiene compensación en el universo. Todo lo que sale, todo lo que uno da, regresa a veces incrementado, ampliado. Entonces, es importante tener ese concepto, esa idea de que nosotros cuando ayudamos a otros, por ley natural, vamos a ser ayudados. Lógicamente no es eso lo que nosotros buscamos. Nosotros buscamos ayudar porque hay amor incondicional, hay un motor, hay una fuerza que nos mueve a ayudar a los demás, que es la compasión. ¿Cuáles son las normas para vivir como sanadores? Confiar en la energía del cosmos. La energía es la que ha creado todo. Esa energía universal es la que ha logrado la manifestación del universo. ¿Ya? Entonces, como vemos todo lo que se manifiesta en el universo, entonces, ¿cómo no vamos a confiar en eso, no? Vemos la maravilla de la naturaleza. Entonces, confiamos en esa energía universal, porque es la manifestación de la divinidad en este plano. ¿Ya? Entonces, hay que confiar en la energía del cosmos. Cuando uno confía, deja de lado el ego, uno confía en esa energía universal, quita las trabas de la mente y la energía fluye libremente. Entonces, los efectos de la terapia son mucho mayores. Segunda norma para vivir como sanador, amar todo lo que nos rodea. Es importante amar todo lo que nos rodea, porque es parte de la creación y es, digamos así, es una expresión de nuestra confianza en la energía del cosmos.
amar la manifestación externa de esa energía. Perdonar a los que nos ofenden y darle gracias por su enseñanza. Aprendemos a través de estas terapias, a través del Reiki, que las cosas que nos llegan son las cosas que necesitamos. Nos guste o no nos guste, son cosas que necesitamos porque el universo busca en nosotros nuestro desarrollo espiritual, nuestro despertar de conciencia. Y a veces ese despertar de conciencia no se logra si no pasamos por etapas difíciles, por etapas duras. Y lógicamente, en muchas oportunidades, esas etapas duras y difíciles las pasamos porque alguien nos las hace pasar. Esa persona es una herramienta del universo para ayudarnos a nosotros a vivir una experiencia nueva y sentir esos sentimientos, esas emociones y aprender a perdonar. A perdonar a lo que nos hacen daño, a lo que nos ofenden y dar gracias a la energía del universo porque por esa experiencia aprendimos algo nuevo, aprendimos a perdonar, nos quitamos sentimientos de culpa y aprendemos a vivir en paz y armonía con todo lo que nos rodea. Cuarta norma, ayudar a los demás sin pedir ni esperar nada a cambio. Esto es importante. No hay una condición. No hay una condición para hacer la terapia. Uno simplemente ayuda. Ser solidario de corazón. Sentir en uno, en su propio corazón, el sufrimiento ajeno. Sentirlo, vivirlo, consternarse por ese sufrimiento, ¿no? Y entonces proceder a ayudar, a servir. Sexto, ser humilde de corazón. Reconocer que uno no está sanando a nadie, uno no está curando, uno es simplemente una herramienta del universo, de esa energía universal. Yo soy la cañita, el conducto por el cual pasa esa energía universal al cuerpo de la persona que la necesita. Y esa persona se sana. Y nosotros reconocer que es solamente, nuestra participación solo es poner nuestras manos. Y actuar con dedicación, con amor. Séptima norma, ser honesto contigo mismo y con los demás. Es muy importante ser honesto. No atribuirse nada que no corresponde, decir la verdad, ayudar a las personas en todos los aspectos que estén a nuestro alcance, y si hay algo que no lo podemos hacer, con toda honestidad decirlo, esto yo no lo puedo hacer, si es posible recomendarlo, dirigirlo con alguien que lo haga, ¿no? Esto se lo menciono porque en el Reiki hay aspectos que nosotros tenemos que ser conscientes que no nos corresponde trabajar. Octava norma, escuchar para aprender siempre algo nuevo. Hay que escuchar. No caigamos en lo que han caído algunas profesiones, ¿no? En algunos aspectos, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, ustedes han escuchado hablar, muchas personas se quejan, dicen, voy al seguro, le explico al doctor lo que tengo, y el doctor está en la computadora, está viendo la historia, no me escucha, ¿no? Entonces, hay que aprender a escuchar, y aprender a escuchar con todo, no solo con los oídos. Hay que ponerse en total disposición hacia el paciente. Escucharlo, uno aprende ahí, uno aprende cosas. Dicen que el universo nos trae el paciente que nos corresponde, que necesitamos para aprender cosas. Entonces, eso
ya de por sí es muy importante. Y 9, practicar o predicar con el ejemplo. Yo tengo que hacer eso, hacer las terapias, tener mis pacientes, practicar, aplicar lo que aprendí. Si no, ¿con qué autoridad, con qué fuerza, seguridad yo voy a enseñar algo que no hago, algo que no practico? ¿Cómo puedo dar testimonio de los efectos del Reiki si no lo llevo a cabo, ¿no? Si no lo hago con frecuencia, si no soy consciente de las experiencias que voy teniendo? Conectarnos con la energía universal para volvernos sanadores es una decisión personal. Esta es una decisión que uno toma de manera personal y lo va o se va involucrando cada vez más conforme va pasando el tiempo y puede llegar un momento en que esa se vuelve la única actividad que uno tiene. Hay personas que estudian Reiki y lo hacen para trabajar en familia, para sanar, para ayudar a sus familiares, a sus hijos, a las personas amigas, conocidas. Hay otras personas que lo asumen como una actividad paralela a su trabajo, a su profesión diaria. Y lógicamente lo desarrollan incluso a veces con más frecuencia los fines de semana o durante días feriados o días de vacaciones, ¿no? Pero tienen un trabajo que es el que desarrollan, que desempeñan normalmente. Pero hay personas que van desconectándose de la vida, del trabajo de oficina, se van desconectando del trabajo profesional, del trabajo en empresas, y van optando por vivir específicamente el Reiki. Entonces, lo pueden hacer poniendo un consultorio, asociándose con otros terapeutas holísticos y poner una especie de clínica holística, trabajar en el seguro, ¿no? En el salud, que también hay ahí terapias alternativas. Hay, por ejemplo, veterinarios que han estudiado Reiki y lo utilizan en su profesión para tratar a las mascotas que llegan como pacientes. Eso es totalmente válido. El Reiki se utiliza también para mascotas y para plantas. Después hay psicólogos, hay personas que son especialistas, que han estudiado la carrera de psicología y que estudian Reiki porque toman conciencia, se han dado cuenta que el Reiki es muy útil para ayudar en procesos de crisis emocionales, mentales, para permitir que la persona entre en un estado de paz, de tranquilidad, para llevarlo al descanso y lograr mayor, digamos, que ayude, que participe más en la terapia, ¿no? Nosotros sabemos que cuando uno va al médico por algún problema que tiene, normalmente la idea es el médico me va a curar. Pero el médico no puede curar a nadie si uno no pone de su parte. De nada valdría que el médico pues nos recete 100 medicamentos si nosotros simplemente llegamos a la casa y botamos la receta, la archivamos por ahí y no hacemos caso, no compramos nada. Entonces, eso querría decir que nosotros no queremos sanarnos. Entonces, por más experto, por más brillante que sea ese médico, no va a haber un proceso de sanación, de curación, porque el paciente no tiene interés en hacerlo, ¿no? En sanarse. Sin embargo, cuando uno recibe la receta, va a la farmacia y decide comprar la medicina y comienza a seguir las indicaciones del médico, entonces lógicamente comienza también a sentir los efectos de la medicación. Exactamente lo mismo con el Reiki.
Entonces, un psicólogo que sabe Reiki y ve que hay un paciente que no tiene mucha disposición, ¿por qué? Porque lo llevaron obligado, porque lo llevó su esposa, porque de repente es una persona que tiene la mala costumbre de tomar licor con demasía, o tiene algún otro mal hábito, mala costumbre que le impide pues darse cuenta de las cosas que está haciendo. Este psicólogo se da cuenta que a través de la aplicación del Reiki, la persona se vuelve un poco más reflexiva, un poco más, más profunda en tu pensamiento y comienza a tomar conciencia de que tiene un problema y comienza a colaborar. Entonces ahí está obteniendo un resultado aplicando su profesión combinada con el Reiki. Yo les comento esto porque una vez, recién había terminado yo mis estudios de Reiki, estaba muy entusiasmado, buscando información en todas partes, porque sabía pues que el Reiki eh, es nuevo en Occidente, es nuevo en nuestros países, eh, y entonces había muchas cosas que se habían desarrollado independientemente, ¿no? Hay maestros de Reiki que han desarrollado ciertas técnicas, han desarrollado cierto uso de algunos símbolos, entonces es interesante entrar y leer. Pero eso es mejor hacerlo una vez que uno ha terminado el estudio del Reiki, ¿no? Para darse cuenta dónde hay un conocimiento real y dónde están hablando cosas que no corresponden, ¿no? Y bueno, entré y encontré un comentario que hacía una persona a un artículo de Reiki. Pero era una persona que se reía, se burlaba del Reiki, hablaba con mucha autoridad, ¿no? Como que él sabía de qué estaba hablando y decía pues de que era una estafa el Reiki, que se cobraba por una terapia y que bueno, dice, le hacen un bailecito a la persona y ya está, y con eso le engañan que la están sanando. Entonces yo dije, este señor no sabe lo que está hablando, en primer lugar porque en el Reiki no se hace bailecitos, ¿no? El Reiki es imposición de manos. Ahí no hay bailecitos ni rituales, digamos así. Entonces yo iba a poner un comentario, a ese comentario le iba yo a hacer una respuesta. Pero leí lo que le habían puesto abajo y ya, me quedé tranquilo. La persona que le escribía a ese señor se presenta como una enfermera que tenía 20 años de experiencia en un hospital de enfermedades neoplásicas. Y dice, y también dijo, es evidente que usted es doctor, es médico. Y yo le recomiendo que deje el orgullo profesional de lado y trabaje y sea más humilde al hablar y reconozca que no sabe qué cosa es el Reiki. Porque en esos 20 años que yo tengo de experiencia trabajando con pacientes de cáncer, he sido testiga, fiel y de primera mano, he visto el efecto del Reiki en todos esos pacientes. He visto cómo los pacientes de cáncer muchas veces son pacientes que se han peleado con el mundo. Son personas que sienten que el universo está contra ellos, que todo está en su contra. Entonces entran en guerra contra el mundo y son muy rebeldes, muy coléricos, tienen muy mal carácter. No digo todos, pero sí digo muchos pacientes que están así, ¿no? O están muy deprimidos por todo lo que les está pasando y no tienen ánimo para nada, ni siquiera para colaborar en su proceso, en su tratamiento. Entonces esta enfermera contaba cómo veía que luego de las terapias de Reiki, esas personas que eran rebeldes, que eran de mal carácter, o esas personas deprimidas que no tenían ánimo, que no querían colaborar, se volvían colaboradoras, se ponían de muy buen carácter, hablaban, les cambiaba el ánimo, ¿no?
y se las notaba relajadas, tranquilas. Entonces yo cuando leí todo eso, dije, ya le dijeron todo lo lo que yo hubiera pensado decirle, pero esa señora tenía experiencia. Tenía experiencia, sabía de lo que estaba hablando porque ya tenía 20 años en el campo. Yo recién estaba comenzando, de repente mucho de lo que hubiera dicho yo hubiera estado basado más que nada en la molestia que me había producido ese comentario o en otros conocimientos respecto de la energía, respecto de los movimientos de la energía y del fundamento que tiene el Reiki en sí mismo, ¿no? Lo cual no hubiera tenido mucho efecto en la persona que estaba hablando. Ya, entonces hablaremos un poquito de la historia del Reiki, ¿no? El Reiki fue redescubierto por Mikao Usui, un investigador japonés que tenía la influencia de antiguas tradiciones orientales. Vivía en Japón, practicaba artes marciales, practicaba Qigong, o sea, movimientos de energía. Estaba ubicado cerca de China, cerca de la India, cerca del Tíbet, con una riquísima tradición oriental que estaba referida a las energías y sobre todo, algo muy importante, en Oriente no se mezcla conocimientos de energía con religión. ¿Por qué? Porque en Oriente ya hay mucha tradición de trabajo con energías. Tai Chi, Qigong, ¿no? Los mismos artes marciales como el Kung Fu, el Karate, tienen que ver con el manejo de energía. Entonces, ellos no lo ven como un aspecto relacionado a la religión. Y por supuesto, pues lo desarrollan de muchas formas, ¿no? Entonces, con toda esa influencia de las antiguas tradiciones, con el conocimiento propio de esos lugares, de esos países, de esos territorios tan grandes y tan ricos en tradiciones, ahí todavía falta hablar de Armenia, de Rusia, ¿no? Que también tienen ese conocimiento de otras fuentes, fuentes distintas, ¿no? Pero también tienen ese conocimiento, y ese conocimiento vivo, porque esos países enormes, gigantescos, su tradición nunca fue sojuzgada, nunca murió, estuvo siempre presente. Inmensas poblaciones. Acá en nuestro país, ese mismo conocimiento fue perseguido, se quemaron los quipus, se persiguió a los sacerdotes andinos. Entonces, no se perdió, pero sí se guardó. Y recién está saliendo. Allá no. Siempre estuvo vigente. El Feng Shui, por ejemplo, ¿no? Es cómo se mueven las energías dentro de las casas, de las habitaciones. Y cómo equilibrar esas energías para que sean compatibles con la persona que vive ahí. Y con esa persona que depende de un signo chino que corresponde a su año, a su hora de nacimiento y al día, ¿no? Entonces, vemos que hay muchas cosas que están relacionadas con las energías en Oriente y que ellos lo conocen con mucho más profundidad y, por supuesto, independientemente de la fe religiosa. Entonces, bueno, Mikao Usui nace el 15 de agosto de 1865 en una aldea en Japón, en el distrito de Yamagata. Estudió múltiples disciplinas orientales como el Qigong, el Kiko, el budismo, etc. El budismo, quiero aclarar un poco, ¿no? El budismo en Occidente se lo considera religión, pero no es una religión.
Si ustedes llevan nivel 3, el curso de Reiki, en el nivel 3 estudiamos budismo, taoísmo, shintoísmo, y ahí vemos que todos esos conocimientos estaban muy ligados entre sí y tenían aspectos muy comunes y todos se basaban en la armonía que tenía que haber en la naturaleza. Armonía. O sea, un adecuado nivel de energía que permita que haya paz y tranquilidad en toda la naturaleza. Entonces, desde ese punto de vista, Mikao Usui, con todo el interés que tenía, pues estaba en un lugar privilegiado. Además, él desde muy joven estudió la vida de Jesús y Buda. Y, lógicamente, aparece en ese estudio la sanación con las manos, que practicaba tanto Jesucristo como Buda. Entonces, él veía esos aspectos no desde el punto de vista religioso, sino desde el punto de vista energético. Él tenía el conocimiento suficiente para saber que el cuerpo, el ser humano, mueve energía, canaliza energía y es capaz de transmitirla, ¿no? Todos esos conocimientos llegaban de China, de la India. Es por eso, por lo que él estudió la vida de Jesús y la vida de Buda, es que ustedes van a encontrar en internet muchas versiones. Una de ellas es que Mikao Usui era monje budista. Otros dicen que era sacerdote católico, que estudió y que enseñó en una universidad en Estados Unidos, que enseñó en una universidad en Tokio. Todo eso no es cierto. Un maestro europeo, un maestro de Reiki europeo, trabajó en Japón, haciendo Reiki en Japón, enseñando Reiki en Japón, y tuvo la oportunidad de estudiar. Le costó mucho, porque en Japón son muy herméticos con las cosas que corresponden a su país y a sus temas propios. Le costó mucho, pero investigó sobre la vida de Usui y, lógicamente, logró separar mucho de lo que era mito urbano, ¿no? De lo que era su historia real. En realidad, se dice que el maestro Usui era un experto en artes marciales, y lo cual lo liga a él a seguridad personal. Era un guardaespaldas, y por eso tenía conocidos, influyentes políticos en el imperio japonés. Entonces, por eso es que él tenía esa cercanía con las artes marciales. Además tenía negocios, ¿no? Un negocio, un comerciante, que a veces tenía pues buenas épocas, a veces malas épocas, y es donde más desempeñaba su labor de vigilancia, de guardaespaldas, ¿no? En sus investigaciones, Shinsei Mikao Usui encontró escritos sánscritos tibetanos con más de 8000 años de antigüedad, donde se revelaban sistemas de sanación basados en la canalización de la energía universal. Él estaba buscando eso porque él se dio cuenta que en el Qigong, que hay un aspecto de sanación en el Qigong, pero en la versión japonesa, ¿no? Que se llama Kiko, que él al entregar la energía, él quedaba agotado, quedaba cansado. Entonces él llegó a la conclusión de que él estaba entregando su propia energía y que no era saludable ni correspondía para una adecuada terapia de sanación entregar la energía propia. Él buscaba una enseñanza que le permitiera lograr la sanación, pero sin afectarse. Entonces él ahí se dio cuenta que existía ese método, ¿no? Y ahí nosotros tenemos varias imágenes
que nos muestran a los egipcios imponiendo manos, los griegos, tenemos los cristianos a través de los primeros cristianos, ¿no? Que eran de distintas poblaciones que tenían esa capacidad de imponer las manos, todos gracias al ejemplo que dio Jesucristo, ¿no? Y vemos también ahí, para no dejar de lado nuestra cultura, un Huacamochica, donde se ve a un chamán imponiendo las manos. Ahí hay características interesantes. Primero, esos ojos un poco en alto relieve que se le ven al chamán, según dicen los arqueólogos, es característico de la persona que está en éxtasis, está en conexión, está conectado, dicen, a un mundo superior, ¿ya? Entonces, ya por ahí tenemos un indicio. Segundo, vemos algo en la frente. Es como una cabeza y dos alas. ¿Ya? ¿Qué sería eso? Según las tradiciones antiguas, la energía universal cuando sube, asciende y llega a los chakras superiores que están en la cabeza, se encarna la serpiente de sabiduría. Ahí está la cabeza. Y se logra las alas del espíritu libre, la autoconciencia, la realización espiritual. Entonces vemos ahí a un chamán de altísimo nivel imponiendo las manos a una persona. Y vemos que las manos están ubicadas no en cualquier parte del cuerpo, sino en una posición de los chakras, de dos chakras, ¿no? Entonces tenemos acá evidencias de la imposición de manos en distintas partes del mundo y en diferentes épocas. Es importante esto porque nos permite darnos cuenta que nosotros acá en América también desarrollamos ese tipo de conocimiento. ¿Cómo funciona el Reiki? Se basa en la canalización de la energía universal para lograr equilibrio en la persona que lo recibe. El Reiki beneficia al canalizador y al que recibe la energía. Entonces, el terapeuta también se beneficia haciendo una terapia. El universo entero existe en mi interior y yo me encuentro en el universo y soy parte de él. Son palabras de Mikao Usui. Estas son palabras que tienen mucho que ver con la mecánica cuántica, tienen que ver con lo fractal, ¿no? Con lo fractal, la naturaleza fractal del universo, que todo es parte del todo, ¿no? Y que el todo está dentro de cada una de sus partes, ¿ya? Entonces, ¿qué pasó con Mikao Usui? ¿Cómo es que descubrió el Reiki? En una experiencia que tuvo él en un templo de meditación, él fue a meditar, a hacer una meditación, dispuesto a no salir del templo hasta no tener una experiencia que le permita a él darse cuenta sobre, tomar conciencia de la canalización de la energía, o sea, canalizar la energía. Entró ahí, según dice la tradición, estuvo 21 días en los que él se dedicó exclusivamente a meditar. Y que en el día 21 dice que recibió como una especie de shock, de golpe energético en la cabeza, que les habilitó los canales de energía y desde ese momento él comenzó a canalizar. Y lo primero que sintió fue que las manos se le calentaban. Ya luego tuvo varias experiencias, eso lo vamos a comentar en el primer nivel, cuando se habla de la historia del Reiki. Y a raíz de eso nace la enseñanza del Reiki, que primero se va a Japón y de Japón se expande al mundo, ¿no? Lógicamente demoró en expandirse porque
el Reiki se descubre y comienza a desarrollarse en Japón ya cercano al inicio de la Segunda Guerra Mundial. Hasta ese momento el Reiki era exclusivo para hombres y se desarrollaba en clínica, en un hospital, ¿no? Entonces, ya viendo que la situación política estaba dura, difícil y que podía haber una guerra, decidieron dárselo también a las mujeres para que el Reiki no se pierda. La idea era, si solamente se da a los hombres, si hay una guerra, es posible que mueran muchísimos en el ejército combatiendo y el Reiki se pierda, ¿no? Entonces, se liberó a las mujeres, se les dio el nivel de maestría a las mujeres y se las preparó para que enseñen Reiki a otras personas. Y a una de ellas se la hizo salir de Japón, se la hizo ir a Hawái, donde ella venía, se la regresó a Hawái para que el Reiki no se pierda en Japón. O sea, vete y divulga el Reiki por allá. Viendo la Segunda Guerra Mundial, el Reiki desapareció prácticamente y luego vuelve con esa maestra que enviaron a Hawái. Se desarrolla en Estados Unidos y de ahí baja a todos los países de América Latina, se desarrolla en Europa y luego esta misma escuela va a Japón, pero en Japón ya había una escuela propia que había quedado ahí, sobrevivió a la Segunda Guerra Mundial y se desarrolló. Entonces tenemos ligeras diferencias, más que nada en la forma en que se prepara al estudiante, ¿no? ¿Cuál es el fundamento del Reiki? No existe el vacío. Todo el espacio está lleno de una energía sutil e invisible que origina la vida y ordena el universo. Esto decían los griegos. Y a esa energía le llamaban el éter. Esta teoría, que fue sostenida durante mucho tiempo, luego fue refutada por los científicos que idearon un experimento para demostrar, mejor dicho, para descubrir si existía o no el éter. Luego de esa experiencia, el experimento resultó negativo y entonces los científicos sencillamente descartaron la idea del éter, de la energía que todo lo une, y decidieron que todos los objetos del universo están solos, independientes, no hay conexión entre ellos, y que por lo tanto los fenómenos que ocurren en uno no tienen por qué reflejarse en otro de estos objetos, ¿no? Y esto se ha mantenido durante mucho tiempo porque los científicos se quedaron con ese resultado, ¿no? Entonces nosotros ahora para entender el fundamento del Reiki vamos a ver qué es la energía. Y si la energía es la capacidad de generar cambios, es inherente a los sistemas físicos y a la vida. Todo aquello que genera cambio es parte del sistema físico y corresponde a la vida. ¿Por qué? Porque la vida es lo que genera cambio. Es cambiante, ¿no? La energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Esto es un principio científico comprobado. Y bueno, dice que la energía universal vibra en un infinito espectro de frecuencias. ¿Ya? La energía universal es vibración. Y la vibración se manifiesta en un espectro infinito de frecuencias que van desde los ultras, ¿no? En el caso de colores, por ejemplo, desde el ultravioleta, que nosotros no lo podemos ver, al infrarrojo, que tampoco lo podemos ver. Nuestro espectro de visión, que es un pequeño rango de energías que son visibles, están ahí marcadas en la figura. Un pequeñísimo rango de los colores que nosotros vemos. Hay otros colores que nosotros no captamos, pero sí lo captan otros seres, o captan
algunas mascotas, ¿no? Igualmente con los sonidos. Hay rangos de sonido que nosotros captamos, pero hay otros rangos de sonido que nuestro oído no puede captar, pero sí son captados por otros animales, ¿no? Nosotros se supone que somos animales racionales, hay otros seres, animales, supuestamente inferiores, que sí captan esos sonidos. Igualmente, se ha descubierto, se ha visto, se ha comprobado que hay animales que conocen y saben cuándo va a haber un movimiento sísmico. Captan la vibración. Captan, tienen esa sensibilidad para captar la vibración. Ellos a veces ni siquiera saben qué cosa están captando, pero tienen la seguridad que va a haber, y viene angustia, ¿no? La seguridad que va a haber un movimiento sísmico. Entonces, vemos nosotros que hay un enorme espectro de energías que nosotros no vemos y que gracias a los aparatos logramos ver. Gracias a equipos captamos. Ahora hay equipos que captan, por ejemplo, frecuencias vibratorias del cuerpo humano y se utilizan en medicina. Y tenemos la posibilidad de que ese aparato capta y luego lo traduce a energías, a frecuencias visibles, y lo traduce a colores. Tenemos también, por ejemplo, ustedes deben haber visto fotografías de los telescopios espaciales, el Hubble, el, el SMART, hay varios telescopios en el espacio, ¿no? Y haremos fotos increíbles, hermosas, de colores, como tormenta, como explosión de colores, ¿no? Bueno, muchas de esas fotos nos están mostrando fenómenos que no están en el espectro visible del ser humano. Y sin embargo son gigantescos. ¿Qué está pasando? Que esos telescopios tienen sensores de distintas frecuencias que van más allá de nuestro poder de captación y luego las traducen a colores para que nosotros nos demos idea de cómo son, de cuál es su amplitud, de cuál es su configuración. Entonces, cada gama de colores que tiene ahí va mostrando determinados niveles de energía. Entonces sabemos cuáles son las zonas más calientes, las zonas más frías, las zonas de ultrafrecuencia, las zonas de baja frecuencia, pero son ya traducidas por un aparato. Son aparatos que se llaman transductores. Traducen la energía a algo que nosotros vamos a captar, vamos a ver. Entonces, esos niveles de energía que existen en el universo van de los niveles de conciencia, son diferentes niveles de conciencia, y van de lo más sutil a lo más denso. De lo más espiritual, digamos, de lo más etéreo, a lo más denso, a lo más duro. Entonces va pasando por toda la realidad tridimensional, pero antes hay otros planos y niveles por donde pasa eso y se va plasmando acá en el mundo tridimensional. Y el infinito espectro de frecuencias es el que define las características de esa energía. Entonces ahí vemos dos ondas, una es una onda de baja frecuencia y otra es una onda de alta frecuencia. Nuestros sentidos perciben frecuencias vibratorias que nuestro cerebro traduce a sensaciones físicas. El olor, el color, el sabor, el sonido, todo es traducido por nuestro cerebro con los sensores que nuestro cerebro tiene y lo traduce a algo que nosotros podemos captar. Nosotros no estamos captando la verdad de lo que existe afuera. Tenemos una imagen producto del trabajo de traducción de nuestro cerebro. ¿Ya? Hay cosas que nuestro cerebro no puede traducir.
Hay otras cosas que solo algunas personas perciben, otras no las perciben porque no han desarrollado todavía su sensibilidad. Dice, la energía cumple con el principio de las puntas, que dice que la energía se acumula en las puntas de un objeto. Los rayos son atraídos por objetos en punta, por eso se utilizan los pararrayos. Esto es un conocimiento físico normal, común y silvestre, ¿no? Física clásica. Acá ya viene algo que no podemos entender. Dice, un rayo de luz emitido por la pirámide de Kukulcán, ubicada en Chichén Itzá. Esto ocurrió en julio del 2009. El rayo no era visible a simple vista, según declaró el padre de las niñas, que fue quien tomó la fotografía. Él tomó la foto de sus hijas y cuando vio la foto en el teléfono, vio el rayo. Inmediatamente llamó a personas que estaban cerca porque era una zona turística, zona arqueológica y había personas ahí. Las llamó para que vean que él acababa de tomar la foto, que no la había manipulado y que existía ese rayo. No fue visible a simple vista. La cámara del teléfono captó el rayo. Rayo de energía se hace patente en la parte superior de la pirámide del Sol ubicada en Bosnia. El radio del rayo es de 4.5 y tiene una frecuencia de 28 kHz, 9 voltios. Es continuo y su fuerza crece conforme asciende y se aleja de la pirámide. Esto fue medido ya por ciertos instrumentos. Y vemos, la fuerza crece, dice, cuando el rayo se aleja. Entonces ahí tenemos una muestra de un conocimiento ancestral que trabajó con leyes de la física que nosotros todavía desconocemos. Como una pirámide tiene la facilidad, la posibilidad de crear esa energía, de crear esos rayos. Dicen que unos estudios lograron captar la profundidad a la que se generaba ese rayo. ¿Ya? Entonces, eso mismo pasa en todo sitio. Si no, pregúntense ustedes por qué se habla de la energía de Cusco. En la cima de esta pirámide, esta es la pirámide de Sondor, en Andahuaylas. En la cima de esta pirámide ocurrió un fenómeno electromagnético impresionante en el año 2017, durante una sesión de sanación a la comunidad de la zona. Ahí fuimos un grupo de terapeutas, todos miembros de la misma promoción, digamos, ¿no? Salimos a hacer terapias a la población, pero nos llevaron ahí, pensamos que era una especie de tour previo a las terapias, pero no, llevaron a la comunidad a la pirámide y se hizo las terapias arriba de la pirámide. Bueno, fue impresionante, primero, la capa de luz naranja que cubría las montañas alrededor. Esas cosas que no se ven a simple vista se veían ese día. Era una capa naranja que cubría hasta cierta altura la montaña que estaba alrededor. Luego, la energía que fluyó en la pirámide ese día fue tan poderosa que todos, terapeutas y pacientes, sentimos un nudo en el corazón y no pudimos evitar llorar. De emoción, sin que haya una causa, un motivo, una tristeza, un dolor, nada. Era un producto de una sensación extrañísima en el chakra corazón que nos hizo llorar a todos. Fue impresionante. La conexión con el universo nos permite percibir aspectos no tangibles, ¿no? Esto es lo que les decía a ustedes. La persona se comunica con el universo y comienza a percibir cosas que no percibe normalmente. Por eso es que es una decisión. Yo decido dedicarme a esto. Y cuando decido dedicarme a eso y comienzo a tener experiencias que no he tenido antes,
Entonces, de repente, me animo a dejar todo y dedicarme exclusivamente a esto. En todos los pueblos siempre hay uno que tiene esas posibilidades, esas capacidades. Es el famoso curandero, el chamán, el brujo, el hechicero de la tribu, ¿no? ¿Qué pasa en las ciudades? La desconexión con el universo origina pérdida de identidad, enfermedades, sufrimiento. Entonces nos vemos nosotros inmersos en un mundo material, donde tenemos un montón de cosas materiales, tenemos un montón, tenemos hasta, de repente, tenemos poder, somos conocidos, pero tenemos una crisis existencial. Tenemos el problema de que no nos encontramos bien donde estamos. Todo lo que pasa nos preocupa, no sabemos quiénes somos, no sabemos qué hacer con nuestra vida, cuál es nuestro futuro. Entonces buscamos a veces los vicios, a veces la distracción en la vida social exagerada, salir, la vida bohemia, los centros comerciales, toda la luz, la bulla, el boato, ¿no? Y nos olvidamos de todo, ¿no? Y vivimos entre el futuro, la ansiedad y el pasado, que son el arrepentimiento por haber hecho algo o por haber dejado de hacer algo o por el sentimiento de... Entonces estamos moviéndonos entre la angustia, la incertidumbre y el desánimo, todo es desalentador, no hay esperanzas. Recuerden cómo estábamos durante la pandemia, ¿no? Cómo pensábamos. Solamente ahí de pensar que llevábamos un año, no había avisos de solución, aparecía una y otra oleada de virus, y bueno, entonces uno se siente ya totalmente desalentado, ¿no? Recordar el pasado te genera sentimientos de culpa, despierta rencores, ¿no? Piensas en los errores que cometiste y te invade la pena, la desazón, recuerdas el daño que te hicieron, reaparecen viejos rencores, odios, traumas, etc. ¿Cuánta gente ha fallecido no por el COVID? Ha fallecido por depresión. La depresión aparece el problema emocional y el sistema inmunológico baja. Baja a tal extremo que cualquier virus, cualquier bacteria, hongo, parásito entra en nuestro cuerpo y hace de las suyas, porque crece, se reproduce ahí, se desarrolla, genera más efectos y luego pues nos lleva a más depresión y por supuesto se apaga la vida. El Reiki nos reconecta con el principio creador y nos convierte en canales de sanación. Pero viene la duda, ¿no? La famosa expresión de que hay que tener un don. A mí me lo han dicho, y me lo han dicho personas que han estudiado hasta el tercer nivel. Yo les comento algo, una experiencia, y me dicen, es que tú tienes el don. No, el don lo tenemos todos, pero si no lo practicas, no lo vas a desarrollar. A mí me dijeron que no podía. También hay personas interesadas en que uno recurra a ellos, entonces lógicamente lo anulamos psicológicamente. No, tú no puedes, tienes que venir acá que yo te haga. La canalización de la energía universal es una cualidad de todos los seres humanos. Que la hayamos olvidado es otra cosa, pero todos los seres humanos tenemos esa facilidad y esa particularidad. Y ustedes lo notan a partir de que estudian el primer nivel y reciben la sintonización, que es la limpieza de los canales de energía, comienzan a sentir sus manos que se calientan, comienzan a sentir ya ciertas sensaciones diferentes. Recordemos, no somos seres humanos atravesando una experiencia espiritual. Somos seres espirituales viviendo una experiencia humana. Y para esa experiencia humana que se desarrolla en este planeta, que tiene ciertas características físicas, necesitamos un traje. Y ese traje es
este cuerpo que tocamos todos los días, con el que nos acabamos identificando. Este es el cuerpo que tiene los elementos necesarios para vivir en este planeta. Estos pulmones, este corazón, el hígado, los riñones, todo configurado para trabajar en este planeta. Si estuviéramos en Marte, nuestro cuerpo sería distinto. Seríamos más altos de repente porque la fuerza gravitacional es menor. Nuestros pulmones serían más grandes porque hay menos oxígeno. Dicen que es respirable, pero con mucha dificultad costaría adaptarse y además tendríamos que sacrificar un poco de nuestra capacidad de autosanación, porque la autosanación mucho depende del nivel de oxigenación del cuerpo, ¿no? Por eso es que se recomienda mucho practicar respiración. Entonces, este cuerpo es un traje nada más. Nuestra verdadera naturaleza es espiritual. Este mundo material es mera ilusión. Ya lo dicen los hindús, ¿no? Los indios dicen, este mundo es maya, es ilusión. La energía universal era conocida por todas las grandes culturas de la antigüedad con diferentes nombres. En Japón, Ki, la cultura inca la llamó Sami, en China el Chi, en la India el Prana, en Egipto el Ka, en el Tíbet Tumo, y así muchos pueblos conocieron la energía universal, pero con diferentes nombres, ¿no? Si ustedes ven en el diccionario quechua, Sami significa abundancia, ¿no? Riqueza, sabiduría. ¿Ya? Eso es una interpretación simbólica de lo que es la energía universal. Las enfermedades y las disfunciones se originan por el uso incorrecto de la energía. Entonces ya vemos acá que el principio de la enfermedad está basada en frecuencia, vibración y energía. La energía guiada por el espíritu, o sea, por una mente libre en libertad, digo yo, ¿no? En libertad. No una mente libertina, sino libre, en libertad, con principios adecuados, esa energía nos mantiene sanos, nos mantiene fuertes, con un sistema inmune poderoso. Cuando es guiada por la personalidad, por el ego, por la ambición, por la codicia, por el egoísmo, es responsable de nuestra enfermedad. Porque todo eso que acabo de decir es una energía de baja vibración, de baja frecuencia. Entonces, como baja la frecuencia, baja toda la frecuencia del cuerpo, y entonces la frecuencia vibratoria del virus o de la bacteria se vuelve coherente o igual a nuestra vibración. Entonces el virus y la bacteria, el hongo, el parásito, encuentran en nosotros, en nuestro cuerpo, un ambiente adecuado para desarrollarse. La atmósfera que ellos necesitan. Ellos no pueden vivir en una atmósfera de alta frecuencia. Mueren ahí. La energía las mata. Necesitan baja frecuencia, baja energía. Y por eso es que cuando uno se deprime, está en riesgo de enfermarse. La enfermedad se va manifestando también como la energía desde lo más sutil hasta lo más denso. Desde la parte energética hasta el cuerpo físico. Entonces, un problema que comienza como una culpa, como una tristeza, como un rencor, como un odio, como una pena, termina en un cáncer, termina en una enfermedad autoinmune, en una alergia, en una enfermedad que nos paraliza, que nos quita facultades, ¿no? ¿Por qué? Porque va viniendo de lo sutil a lo denso. No lo supimos sanar en el momento que estaba comenzando en la parte sutil, nos va a costar más trabajo erradicarlo de la parte densa e ir subiendo los diferentes planos, sacándola de cada plano hasta que la desaparecemos. En cambio, si estamos alerta, descubrimos esa emoción que nos va a enfermar y comenzamos a trabajarla, ¿ya? Y a sacarla. A veces ni siquiera sabemos que hay una emoción que nos está enfermando.
Por eso es que las enfermedades nos agarran por sorpresa. Acá dice, ¿no? Muchas enfermedades nacen por causas emocionales o por pensamientos obsesivos. Por eso es que ahora la medicina también trabaja ya con estos parámetros, ¿no? Ya cuando estemos en primer nivel, en segundo nivel, vamos a conocer al médico Bruce Lipton, una eminencia médica que nos habla del campo, nos habla de la energía, y eso lo relaciona con las enfermedades y con todo lo que nos pasa, ¿no? Él es el descubridor de las células madre. Entonces, lo que antes la ciencia lo erradicaba por absurdo, ahora ya lo reconoce. Y hay medicinas que trabajan mucho con la parte emocional primero, para ayudar a la persona, primero, a superar la depresión y segundo, a ir erradicando esas emociones negativas, esas emociones fuertes que le van haciendo daño, ¿no? Y paralelamente van aplicando la medicación eh, médica, la medicación farmacéutica, ¿no? Para trabajar ya la parte orgánica. Por eso es que se dice que el Reiki es una medicina complementaria, porque se complementa con los tratamientos médicos. Las emociones o sentimientos negativos pueden generar bloqueos energéticos, estancan el flujo normal de la energía, desequilibran y desarmonizan a nivel emocional, físico y mental. La energía fluye por el cuerpo. Cuando uno no está trabajando adecuadamente con su energía, esta energía se bloquea porque hay un sentimiento, una emoción que nos está... Cuando nos quedamos en el pasado, ¿no? En el rencor hacia alguien, en el odio, en la cólera por algo que nos hicieron, se queda ahí. Y ahí se bloquea la energía y se va bloqueando cada vez más hasta que ¡plum!, se corta el flujo totalmente. Entonces, parte de nuestro cuerpo tiene exceso de energía y otra parte está languideciendo sin energía. Entonces, ahí vienen todos los estancamientos y se produce pues un problema emocional, mental, físico. Sin embargo, nosotros tenemos recuerdo de la época en que nosotros teníamos esa facultad viva. Cuando uno siente dolor, se lleva la mano a la zona donde le duele. Y eso es producto de que nuestras células tienen el recuerdo ancestral de cuando nosotros teníamos un malestar y nos curábamos con las manos. Porque tendemos a hacerlo. Y las madres, sobre todo, a ver si hay madres, díganos si ustedes cuando su hijo, sobre todo si es muy pequeñito, se queja de un dolor, lo primero que hacen no es poner las manos ahí y lo acarician y a veces en la cabeza, ¿no? Ajá. Y el niño manifiesta que se ha sanado, que ya le pasó. Y no es sugestión, es realmente eso. ¿Qué cosa dije que era el motor del Reiki? El amor. ¿Qué amor más grande que el amor de la madre? Es un amor incondicional. Entonces están haciendo Reiki sin saberlo. Y eso es una demostración de que es una facultad de todos los seres humanos. ¿Qué falta? Ese amor incondicional, que se desarrolla también, se lo rescata del corazón. Conforme vamos haciendo terapias, vamos comenzando a sentir ese amor. Nos volvemos más sensibles. Como digo yo, nos volvemos llorones, porque hay cosas que nos hacen llorar, sin que medie otra cosa, ¿no? Una música específica, un evento, algo, nos hace llorar. Y no de tristeza, sino de algo profundo que está guardado, que tiene que ser descubierto. La imposición de manos para sanar forma parte de nuestras memorias ancestrales. El secreto del Reiki es la compasión, el Reiki es la semilla del amor incondicional. De ahí vemos la imagen típica de la madre poniéndole las manos a sus hijos, ¿no? Eso es algo que las madres hacen a veces ni se dan cuenta, pero es así.
Dice, la compasión es el nivel más elevado del amor. A través de ella somos capaces de entregar la más alta frecuencia vibratoria. La compasión nos permite ir más allá de todos nuestros límites. Trascendemos todos los límites. Hacemos cosas increíbles. Ustedes deben saber, deben conocer de casos de madres que en un accidente han visto a su hijo que ha quedado bajo un objeto enorme, pesadísimo. El niño está ahí, no puede salir. Y la madre se para y levanta el objeto. El niño sale y ella lo suelta. Cuando llega la policía, llegan los bomberos, nadie se explica cómo el niño pudo salir. Entonces le preguntan a la señora, dice que ella lo levantó. Le dicen que haga la prueba de levantarlo, ya no puede. Porque ya no hay el motivo principal, que es el amor a su hijo, que es lo que la llevó a hacer algo imposible para la mente. ¿Ya? Entonces, es cierto, el amor nos hace trascender todos nuestros límites. Y cuando hablo de todos, me refiero a todos. Eso depende de nosotros. ¿Por qué hay interferencia? Uno de los aspectos importantes del Reiki, y que no forma parte original del Reiki, sino que fue asumido, son los 5 principios, que se basan en aspectos que uno debe llevar consigo toda la vida. Eso se estudia en el primer nivel del Reiki y son bastante importantes, porque nos dan a entender el nivel de vida, la forma en que nosotros debemos vivir. En primer lugar nos dice, solo por hoy. Nos está diciendo que la realidad que existe es el presente. Ahorita mi hermana venga. No hay otra realidad, solo el presente. Entonces, debemos vivir en el presente. Y para vivir en el presente hay que prestar atención. La atención es la clave para darnos cuenta si estamos en el presente o estamos metidos en el laberinto de la mente, en el pasado o en el futuro. En el pasado que no existe, viviendo de culpas y rencores, o en el futuro, viviendo de ansiedad y miedo. Vivir en el presente quiere decir, el pasado ya se fue, el futuro no existe, lo creo ahora. Y lo creo bien, porque si lo creo con atención, hago lo que tengo que hacer para que en el futuro venga lo mejor para mí. Esto es lo que sencillamente, en pocas palabras, lo que significa solo por hoy. Y no es un principio del Reiki, es la frase que inicia los 5 principios del Reiki. Entonces acá están los 5 principios del Reiki. En japonés, Kyoda wa significa solo por hoy. Okoruna, libérate del enojo. ¿Qué quiere decir esto? Que una persona enojada baja su frecuencia vibratoria. Entonces, no debe enojarse. O si se enoja, debe liberarse del enojo. ¿Cómo me libero yo? Vibrando bien, expresándolo, hablándolo, diciéndolo. Estoy molesto, estoy enojado. Tomando conciencia de ese enojo, de esa molestia, sin desahogarlo de manera totalmente inconsciente, sin gritos, sin insultos, sin molestia, sin amargarme, simplemente expresándolo, o sea, libero mi parte emocional de ese enojo. Por eso es libérate del enojo. No te enojes, y si te enojas, libérate de él. ¿Cómo? Exprésalo. Exprésalo con palabras. Dilo de manera adecuada, correcta. Shinpaisuna, libérate de la preocupación. Igual. ¿Qué cosa es una preocupación? Es preocuparnos, es ocuparnos antes de que algo llegue. Se refiere al futuro. Liberémonos de eso. Si hay una preocupación que ya me agarró, me tiene ahí, lo expreso. Esto me preocupa, esto me tiene, no me deja pensar claramente, no me deja pensar con lucidez. Le pongo más atención y me doy cuenta que estoy mal, que debo soltar.
¿Ya? Recordémonos que siempre delante del principio viene el Kyo Dakewa, ¿no? Por ejemplo, Kyo Dakewa Kansha Shite. Solo por hoy sea agradecido. Agradece todo, lo que te llega, para bien o para mal. Porque para mal es si tú lo tomas así. Pero si lo tomas despierto, consciente, viviendo el presente, aprendes, logras sabiduría. Dicen que el hombre aprende más en las experiencias amargas. Eso es lo que nos hace más sabios. Entonces hay que agradecer todo, porque el universo siempre nos da lo que necesitamos, no lo que queremos, lo que necesitamos para nuestro fin principal y primordial, trascender espiritualmente. Kyo Dakewa Gyo Hageme. Solo por hoy trabaja sobre ti mismo. Ustedes van a encontrar en internet, sé honesto en tu trabajo, trabaja honradamente, trabaja equilibradamente, sí, es cierto, es todo eso, pero trabaja sobre ti mismo es más completo, porque el trabajo sobre sí mismo quiere decir que yo trabajo para construirme yo como un ser consciente. Tomo conciencia de mi realidad, la asumo, la reconozco y a partir de ahí comienzo a construir un verdadero ser. Trabajo sobre mí. ¿Cómo? Cambiando mis malos hábitos, desechando mis malas costumbres, asumiendo cosas buenas, subiendo mi frecuencia vibratoria, alimentándome bien, alimentándome de buena vibración, buena música, de buenas personas. Cuando uno entra a este camino, la frecuencia vibratoria comienza a subir y comienzan a bajarse, a separarse cosas que ya no vibran con uno. Desaparecen personas de tu vida, desaparecen costumbres, desaparecen hábitos, desaparecen alimentos, desaparece música, todo va cambiando. ¿Ya? Entonces, es muy importante este principio. Luego, Kyo Dakewa, Hito ni Shinchetsu ni. Sea amable con todo. Ve, como dicen los Boy Scouts, el Scout ve en la naturaleza la obra de Dios. Respeta a los animales y las plantas. En este caso, respeta todo, respeta la naturaleza. Porque todo es manifestación de la creación. Y en todo está la conciencia divina. En diferentes grados y niveles. Pero en todo está. Vibrando en frecuencia de la energía universal. Es importante para nosotros en el Reiki repetirlos diariamente, en la mañana y en la noche, en japonés. Son arquetipos que están guardados en nuestra mente, en nuestro subconsciente. ¿Cuáles son las herramientas del Reiki? La meditación Gassho es una meditación, pero con una variante. Este es un mudra. Mudra es una posición de las manos. El mudra de la totalidad. Se juntan el polo positivo y el polo negativo de la frecuencia vibratoria del ser humano. Se juntan acá, a la altura del corazón. Y se medita así, sin hacer fuerza, con el cuerpo relajado. La meditación, según Oriente, es escuchar a Dios. La oración es hablarle a Dios. Meditar es escuchar a Dios. Yo le hablo, Dios me contesta. Yo rezo y Dios me contesta en la meditación. ¿Ya? Entonces, la meditación es uno de los principios básicos y es la herramienta del Reiki. Otra herramienta del Reiki, el Hoshin Kokyu Ho, es una técnica de Reiki de respiración. Respiración saludable y adecuada para que nosotros renovemos y nos oxigenemos. Renovemos el aire del cuerpo, nos oxigenemos y aprendamos a respirar. Como vemos ahí, el aire tiene que ir a la parte baja, al vientre, a la zona del ombligo, donde el jara, que es donde se concentran todas las energías más poderosas del cuerpo.
está debajo del ombligo. Y tenemos otra técnica que es el Kenyoku, que se llama la ducha seca, que es la vamos a ver en el primer nivel, que es para cambiar de energía en el momento que estamos cambiando de actividad. Asumir una energía diferente para cambiar una actividad, ¿no? Y tenemos ahí otra técnica que se le llama Biosen, pero el verdadero nombre es Reikan Ho. La palabra Ho es técnica. Esta es una técnica que consiste en escanear el cuerpo con la mano. Escaneamos el cuerpo del paciente a una altura más o menos de 10 centímetros. Y al escanear el cuerpo vamos percibiendo su energía y nos damos cuenta qué problemas puede tener esta persona. ¿Ya? Hay varias formas de desarrollar esta capacidad, esta sensibilidad para captar, ¿no? Dice, son técnicas que mejoran la conexión e incrementan la sensibilidad del terapeuta. Recordemos que el primer contacto en el Reiki no es la piel, es la energía. Yo no necesito tocar el cuerpo de la persona. Basta con que me ponga a 5 o 10 centímetros de su cuerpo para que yo esté ya en contacto con su parte energética, ¿no? Ahí vemos dos figuras que están rodeadas de colores, una capa de colores, de diferentes colores, y que están a una cierta distancia de su cuerpo. Realmente nuestro campo áurico abarca más de medio metro. En ciertas circunstancias lo podemos sentir con la mano. En otras circunstancias lo podemos ver. ¿Ya? Se les va a dar también algunas herramientas para desarrollar la habilidad, pero eso es un proceso personal. Entonces, ¿sobre qué partes del cuerpo actúa la energía del Reiki? Chakras o vórtices de energía. Nadis o conductos de energía. Cuerpos sutiles o capas energéticas. La energía universal actúa sobre la anatomía energética del cuerpo humano. O sea, nosotros tenemos un cuerpo físico, pero tenemos una anatomía energética que está basada en varias capas de energía que se les llama cuerpos, ¿no? Esos cuerpos tienen unos motores, vórtices de energía llamados chakras, ¿no? Que están ubicados a lo largo de la columna vertebral, los 7 chakras principales corpóreos, porque hay más chakras principales fuera del cuerpo, pero los corpóreos están a lo largo de la columna vertebral, ¿no? Y dirigen el flujo de la energía a través de unos nadis o conductos de energía que también son 3 los principales que van por la columna vertebral. Una por el medio y los otros 2 a los costados. Pero hay chakras secundarios y chakras terciarios. Y hay nadis o conductos de energía también secundarios que están por todo el cuerpo. Entre esos chakras secundarios de energía tenemos los de las palmas de las manos, donde yo les dije que, cuando les dije yo que eran los chakras que nos permiten transmitir la energía canalizada. También tenemos chakras secundarios en las plantas de los pies para conectarnos con la tierra, con la Pachamama. Por eso es que a uno le dicen, camina descalzo, camina en la playa, camina en el bosque, camina en un pasto, en el parque, pero descalzo, sin zapatos. ¿Por qué? Porque nosotros con los zapatos nos aislamos de la tierra, nos aislamos de la madre. ¿Cómo recibimos su energía sanadora? ¿Cómo descargamos la estática que se concentra en nosotros, producto de las ondas de Wi-Fi, de cable, de radio, de televisión, de todo lo que existe? Todo eso se carga en el cuerpo porque no estamos aislados de la tierra. Entonces, si tenemos la costumbre de vez en cuando, o cada día de preferencia, conectarnos a tierra, caminando descalzo sobre el piso, entonces
Ahí nos descargamos de toda esa energía estática. La energía universal actúa sobre la anatomía energética del ser humano. Y esas energías parásitas, que son las energías que están en el ambiente, que son artificiales, también actúan sobre el ser humano. Interfieren en las ondas cerebrales, actúan sobre ciertos órganos, generando frecuencias bajas que luego pueden ser el origen de un cáncer, de una enfermedad autoinmune o de algún otro problema físico, ¿no? Entonces hay que tomar en serio esto, ¿no? Si tenemos, por ejemplo, antenas de celular cerca, ese es un problema. Si tenemos línea de alta tensión cerca, ese es un problema. Hay formas de solucionar eso a través del Reiki, a través de la cristaloterapia, ¿no? Hay varias formas en que esto se puede solucionar trabajando con elementos propios de la naturaleza y con la energía universal. ¿Qué cosa nos prueba que existe esa anatomía energética? La fotografía Kirlian, ¿no? Se le llama la imagen fantasma. Es una cámara fotográfica inventada por rusos que capta el campo energético de la vida. Vemos ahí una hoja a la que le han cortado una parte, una hoja de una planta, le han cortado un pedazo, y sin embargo, al tomarle la foto, Kirlian sale completa. Sale su campo áurico completo, hasta de la parte que le falta. Yo he visto una vez una fotografía de una persona, la fotografía normal, la persona no tenía una pierna desde la rodilla hacia abajo, tenía una pierna de palo, y la fotografía Kirlian mostraba a la persona con sus dos piernas, ¿no? Entonces el campo energético de la hoja o de la persona está completo, existe incluso en donde falta un pedazo, donde falta una parte de nosotros. Ya, ahora vamos a ver cómo se dicta el Reiki tradicional japonés. El Reiki tradicional japonés se dicta en 3 niveles y un nivel adicional de maestría. El primer nivel se llama Shoden, que trabaja el aspecto físico, el cuerpo físico. ¿Cuál es el alcance? ¿Hasta dónde llegamos nosotros como estudiantes? A trabajar en el autotratamiento. El profesor les enseña a ustedes todos los principios del Reiki, todo su fundamento y el autotratamiento. Cómo se hace el autotratamiento, cómo se va desarrollando la sensibilidad en las manos, ¿no? Y cómo hacerse Reiki uno mismo. ¿Qué cosa recibe uno? Una sintonización. ¿Qué cosa es la sintonización? Es un trabajo energético que hace el profesor para limpiar los ductos de energía que tenemos acá. Todos lo tenemos, pero cuando no se usan, pues como cualquier objeto que no se usa, se ensucia, se deteriora. Entonces se hace un trabajo energético y se limpia ese ducto de energía y entonces el estudiante ya canaliza un flujo mayor de energía. Siempre puede canalizar, pero con esa sintonización canaliza mayor cantidad. ¿Ya? Entonces ahí termina el primer nivel para el estudiante. El segundo nivel se llama Okuden. Trabaja sobre el aspecto emocional y mental. Alcance. Tratamiento a otras personas y tratamiento a distancia. Trabajamos con las personas lejos de nosotros, con personas que están ubicadas en otra casa, en otra habitación, en otra ciudad, en otro país. ¿Ya? Y eso se debe al principio de que todo está conectado, todo está unido por la energía universal. Si nosotros canalizamos la energía universal y la sabemos conducir, pues va a llegar a su destino. ¿Qué cosa recibe el estudiante en el segundo nivel? Recibe la sintonización y recibe 3 símbolos, que son herramientas para trabajar con estos aspectos del Reiki.
físico, emocional, mental y distancia. Tercer nivel, se llama Shinpiden, trabaja sobre el aspecto espiritual. ¿Qué alcance tiene? Tratamiento a grupos. Podemos trabajar con grupos regionales, con personas de una población, de una ciudad, de un país, con todo el planeta. Podemos hacerle una terapia al planeta, a una zona, a un bosque, a un valle, ¿no? ¿Y qué recibe el estudiante? Sintonización, el cuarto símbolo que es llamado el símbolo maestro, y el linaje Reiki. Es un linaje que es el testimonio. Aparte que ustedes reciben sus tres certificados o diplomas uno de cada nivel. Reciben además el linaje Reiki, que certifica que ustedes han recibido la enseñanza original del maestro Usui, ¿no? Es una enseñanza que tiene el linaje del maestro Usui. Viene de Usui y por una cadena de maestros hasta llegar a ustedes. Ese se llama linaje, es como un diploma, pero con las fotografías de todos los maestros hasta la fotografía de ustedes. ¿Ya? Eso es importante porque esa es la forma en que uno certifica que tiene la tradición original. Y luego viene la maestría o Shihan, que es algo totalmente opcional, que es el aspecto que trata, el aspecto que es el crecimiento espiritual, el crecimiento interior, ya para mi desarrollo. ¿Cuál es el alcance? Yo aprendo ahí a enseñar el Reiki. Aprendo a hacer las sintonizaciones a los estudiantes. ¿Y qué cosa voy a recibir? Lógicamente, recibo mi diploma de maestría y mi autorización para sintonizar a otras personas. ¿Ya? Entonces, la maestría se toma como una gran responsabilidad. Claro, hay muchos maestros que lo estudian y nunca enseñan, pero toman en serio su trabajo de terapeutas, están capacitados para guiar a otras personas que están estudiando Reiki, pueden servir como guías en las prácticas para que el estudiante tome más seguridad, más confianza en su práctica de Reiki, ¿no? Acá dice que en cada nivel el estudiante va dando saltos cuánticos en su crecimiento espiritual, pero ese crecimiento es voluntario y consciente. Uno se hace consciente de su crecimiento. No puede uno elevar la conciencia sin darse cuenta. Inconscientemente, es imposible. Porque elevar la conciencia implica que tiene que haber atención, conciencia de por medio, ¿no? Darse cuenta que uno está trabajando en algo específico y que va tomando decisiones en el camino que lo van llevando hacia un avance espiritual. Entonces, eso es importante. La maestría o Shihan nos permite a nosotros ir en un desarrollo, desarrollando como ser humano, con más amor incondicional. El Reiki tradicional japonés, como todas las tradiciones orientales, se basa en la relación maestro-discípulo. El aprendizaje es el propósito de la vida misma. Allí donde haya un discípulo, habrá un maestro. Esa es una tradición muy antigua y actual a la vez, porque vemos ahí, yo lo pongo esto porque para mí la trilogía original de Star Wars es una enseñanza increíble sobre el manejo de las energías. ¿Ya? Y el ejemplo clarísimo son todas las enseñanzas que le da el maestro Yoda a Luke. Y así uno entra como Luke, totalmente desorientado, inseguro, falto de confianza en sí mismo, absorto en otras cosas, indisciplinado. Y si toma esto con mucho interés, con propósito y voluntariamente, va desarrollando poco a poco. Y no es necesario llegar a ser un santo para ser un profesor de Reiki.
¿no? Hay que entrar, hay que comenzar a hacerlo. Es un aprendizaje en grupo, en conjunto. Aprende el alumno, aprende el maestro. El Reiki nos permite sanar a otras personas, sanar a las mascotas, a los animales, a los objetos. Nos permite purificar o mejorar la calidad de los alimentos, sobre todo si tenemos dudas si están en buenas condiciones. Podemos hacer Reiki a las plantas, ¿no? Las plantas reciben muy bien el Reiki. Las plantas, los niños y las mascotas reciben muy bien el Reiki cuando quieran recibir. ¿Ya? Las mascotas a veces reciben con mucha alegría, con mucha satisfacción, se quedan dormidas, o si no se van, porque no quieren en ese momento, no la necesitan. Algunos efectos del tratamiento Reiki. Equilibrio de las energías. Liberación de las emociones. Curación de todo el ser. Relaja las tensiones. Actúa sobre las causas de la enfermedad, no sobre los síntomas, actúa sobre las causas. Por eso es que a veces uno recibe una terapia Reiki y una de las primeras reacciones es llorar. Llorar porque aparecen en la memoria las emociones atrapadas. Aumento de la creatividad. Una persona que practica Reiki y que se hace auto-Reiki se vuelve más creativa. Aumento de la energía vital. Uno se vuelve más vital, tiene más fuerza. Uno puede hacer 4 o 5 terapias en el día y está lúcido, totalmente despierto, como para hacer otra más. Permite desarrollo de conciencia. Uno se va dando cuenta de cosas, va descubriendo. Eso es desarrollar la conciencia. Descubrir cosas nuevas que siempre han estado cerca, pero que nunca las vimos. Nunca nos dimos cuenta que estaban ahí. Esos son efectos de Reiki, ¿no? Yo creo que es suficiente como para que uno sienta que es importante trabajar, probar este camino. Dejamos de juzgar a los demás y a nosotros. Uno se vuelve una persona más consciente de su responsabilidad. Ya no le echa la culpa a los demás, porque esta es mi vida, entonces yo soy responsable. Si alguien me hizo algo antes, eso ya pasó. Yo no puedo vivir solamente por el efecto de lo que me hicieron antes. Es mi vida, yo no voy a esclavizarme a eso. Nos aprendemos a perdonar. Eliminamos el sentimiento de culpa. Ya no hay culpa. Definitivamente. Olvídense de eso de yo pecador y que yo tengo la culpa de esto y entonces debo pagar. No, son errores que se cometen porque uno está aprendiendo. Nadie nació sabiendo. Todos tienen que aprender y se aprende cometiendo errores. Pedimos perdón, reparamos si podemos reparar y adelante. Sensibiliza el corazón. Por eso les digo que nos volvemos llorones, porque nos sensibiliza el corazón. Vemos sufrir a alguien y sentimos algo acá. No es sufrimiento, pero es una presión, es algo acá que nos dice, que nos pide ayudar. Comenzamos a amarnos y a tomarnos en cuenta. Nosotros decimos que amamos todo, pero no nos amamos nosotros mismos. Y el primer paso para amar a los demás es amarse uno, cuidarse, quererse, engreírse, tomarse en cuenta. ¿Cuántas personas hay que se mueren por ayudar a todos y se olvidan de uno mismo? Terminan de estudiar y ya quieren comenzar a sanar a otros. No, señores. Primer nivel de Reiki, auto-Reiki, para comenzar a sanarnos, porque nosotros nos sanamos y recién estamos ya en condiciones de comenzar a ayudar a otros. Pero si uno termina de estudiar su primer nivel sin haber hecho auto-Reiki, lleva todavía todas sus penas, sus problemas y sus culpas adentro, no los ha reflexionado. ¿Cómo va a ayudar a otro?
si no se ayudaba a sí mismo. Aumento de la empatía. Me siento más empático, llego a la otra persona, aprendo a escuchar a otros, a darme cuenta, a relacionar las cosas que le han pasado para encontrar la causa de su problema. Se desarrolla en nosotros la capacidad de perdonar, porque vemos la paja, la viga que tenemos en nuestro ojo, y ya no podemos juzgar a la otra persona por la viga que tiene en el suyo, por la astilla que tiene en su ojo, ¿no? Y nos ayuda a recordar el pasado, porque ayudando a recordar el pasado encontramos los traumas, los bloqueos energéticos, las culpas, los rencores, limpiamos todo eso. Claro, todo eso es un cambio en nosotros y un cambio requiere un esfuerzo consciente. Y eso es lo que nos invita el Reiki a hacer, un cambio consciente, que nos hace mejores personas y esa frecuencia vibratoria que vamos ganando en nosotros se expande en nuestro campo y va a inducirse e influir en las personas que viven con nosotros. Esa es la mejor forma de ayudar a otros, a nuestra familia, es inducirle con nuestra alta frecuencia, con nuestra mejor vibración, algo hacia ellos. Darles una frecuencia que ellos recién comienzan a ver, a sentir, a conocer, y buscan qué cosa lo genera, ¿no? Les nace la curiosidad. Bueno, hasta acá llegamos con esta pequeña conferencia. Por favor, si tienen preguntas, alguna inquietud, alguna duda que les haya quedado, por favor, las escucho. Escucho a todos que me expresen sus dudas, algo que quieran preguntar. Buenas noches. Yo llegué un poquito tarde. Una pregunta. ¿El curso va a ser presencial o virtual? El que se está programando ahora es virtual, pero hay una lista de espera para presencial también. Lo que pasa es que en cursos presenciales hay pocos alumnos. Nos hemos quedado con un mal hábito de la pandemia, ¿no? Entonces, claro, el curso online es completo, pero el curso presencial tiene una ventaja adicional, ¿no? De que uno ve en vivo la técnica y la practica. En el caso de los cursos online, nosotros hacemos video de la técnica, o sea, se enseña en la clase se muestra cómo se hace la técnica, se explica, se muestra con figuras, y luego se pone a disposición de los estudiantes el video específico de la técnica. Es un video donde se ve a detalle cómo se hace la técnica y se va explicando, ¿no? Esto se hace, se graba en prácticas con estudiantes, se le hace a uno de los estudiantes, se le hace la técnica y se va explicando y se va filmando. Entonces, esos videos se ponen a disposición de los estudiantes para que tengan ese material a la mano para desarrollar y saber cómo se desarrolla. Hay técnicas, la mayor parte de las técnicas de Reiki son muy sencillas. Hay una o dos que son un poquito complejas, pero con estos videos ya nosotros tenemos la herramienta suficiente, ¿no? Entonces, como le digo, online ahora, presencial se va a abrir más tarde. No les puedo decir la fecha, no sé la verdad cuándo se esté haciendo, porque es la escuela la que recibe las solicitudes y va formando la lista de espera, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces Una, espero, ¿sí? perdón, otra pregunta. Sí, los videos de los que hablan donde muestran las técnicas, ¿lo vamos a poder bajar, descargar para poder practicar?
No lo sé, la verdad, porque eso recién se ha implementado. Yo he Lo visto digo que porque yo soy de provincia ya, y para mí realmente es buenísimo que estén dando los cursos online porque eso me está permitiendo aprender. claro, esa es una ventaja, ¿no? Y de todas maneras, esos videos serían una ayuda. Por eso pregunto si los videos en donde se muestran las técnicas lo vamos a poder descargar. Va a ser una ayuda, considerando de que no vamos a poder quizás reunirnos para poder quizás practicar entre nosotros Claro, mismos, etcétera, etcétera, ¿no? sí. Para las personas que están en Lima sí hay prácticas presenciales. Ya, el problema es que hemos probado en varios horarios y es bien difícil que coincidan todos. De todas maneras, bueno, en cambio, en cuanto a los videos, la verdad no me he fijado si están disponibles para bajarse. ¿Ya? Pero en todo eso son temas que se pueden conversar y se pueden solucionar en el camino, no hay problema, ¿no? Los videos de las clases están disponibles creo que 15 días. La clase la pueden repetir ustedes, la ven en vivo y luego la ven nuevamente si quieren repetir, volver a escucharla, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces espero que se animen. Esta ha sido una conferencia un poco rápida. Hay mucho más que se puede hablar sobre el Reiki, pero en realidad yo les invito a que ustedes prueben, porque la única forma de darse cuenta de realmente cuál es el alcance del Reiki es probando qué cosa es, cuál es el efecto, no solo en los demás, sino también en uno mismo, ¿no? Y darse cuenta que uno ¿cómo podríamos decirlo? Uno no siente un esfuerzo y sin embargo se va dando cuenta que su mundo comienza a cambiar. Va cambiando la realidad de su ambiente, de su casa, las personas que lo rodean, va aprendiendo a comer de otra manera diferente, a leer otras cosas, a asumir una música, un gusto musical distinto que le permite a uno, pues, elevar su frecuencia, ¿no? Y lógicamente, si practica las herramientas como la meditación, el efecto es mucho más grande, se siente más, ¿no? La meditación es muy importante, muy interesante, se tiene a veces experiencias muy buenas, muy, digamos, eh, increíbles, ¿no? Experiencias fuera de lo usual. Así que yo les invito a que se inscriban al curso que se va a abrir y, y prueben en vivo lo que es el Reiki, ¿ya? Muchas gracias y ya nos estaremos viendo en el curso. Hasta luego.